Parece que se vienen nuevos procesadores Ryzen incluso antes de lo que nos esperábamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Varo y hoy es domingo y eso significa que estamos de vuelta como siempre fieles con Noticias PC. Esta sección donde cada semana repasamos las noticias más interesantes siempre relacionadas con el mundo del hardware, el gaming y la informática. Antes de comenzar, si te gusta el contenido que hago y todavía por lo que sea no estás suscrito, te animo a que lo hagas ya que me ayudas a que pueda seguir trayendo más contenido al canal. Por ejemplo, más equipos. Y si llegas por primera vez, oye, tranquilamente ve el vídeo y luego decides. Y ahora sí, comenzamos con las noticias de Intel. Las primeras revisiones oficiales de los procesadores Intel de 10ª generación han tenido lugar esta semana, el día 20 de mayo. Veíamos sobre todo al i9 10900K y el i5 10600K en escena. Es cierto que han habido muchas filtraciones, pero bueno, las primeras revisiones oficiales han tenido lugar, como digo, esta misma semana. Llamaba muchísimo más la atención el modelo de 10 núcleos y 20 hilos, porque bueno, pasa a ser el nuevo tope de gama de Intel y sobre todo porque se nos vendía bombo y platillo que es el mejor procesador para gaming a día de hoy. Y sí, esto es cierto porque en términos de IPC realmente sigue superando a AMD, esto lo consigue trabajando a frecuencias más altas, pero claro, si a esto le unimos que tenemos más núcleos, si utilizamos el mismo proceso de fabricación a 14 nanómetros en el cual Intel lleva estancado ya muchos años, pues oye, esto al final se traduce en consumos y temperaturas más altas, así que bueno, tal vez sea el mejor procesador para la persona que quiera el mejor rendimiento en videojuegos junto a una RTX 2080 Ti, que le dé igual invertir en una placa base Z490 de las buenas y una refrigeración líquida de 360 milímetros, porque este procesador vale 570 euros y no olvidemos que AMD ya está poniendo en oferta el Ryzen 9 3900X casi a 400 euros y que podemos comprar por ejemplo el Ryzen 9 3900 que tiene un consumo de risas, el procesador que tengo yo, junto a una B450 en Coolmod por 450 euros, así que como digo, va a ser un procesador para los gamers que quieran el mejor rendimiento para jugar en 4K a día de hoy con una RTX 2080 Ti. ¿Se venderá mucho? Pues ya veremos. En la mayoría de reviews hemos visto que el i9 10900K en un entorno realista tampoco tiene demasiado margen para el overclocking. Eso no significa que un overclocker profesional como es Elmore haya conseguido llevarlo más allá de los 7 GHz en todos sus núcleos, en concreto 7,7 utilizando helio líquido, que es más frío todavía que el nitrógeno, en una placa base de entusiasta de Asus, la Asus ROG Maximus. Eso sí, no hay pruebas de rendimiento, algo que hubiese estado bastante bien. Y por cierto, utilizando la misma placa base y procesador se ha conseguido un récord de overclocking en memoria RAM, en concreto utilizando un modelo de 8 GB de G-Skill de 4000 MHz que se ha llevado hasta los 6665,4 MHz. Y cambiamos ahora de noticia, nos vamos a un procesador Rocket Lake S, lo que será la 11ª generación, porque un modelo de 6 núcleos y 12 hilos ha aparecido en 3D Mark. Y ahí tenéis la imagen cortesía del amigo ToomAPISA, que este procesador de 6 núcleos y 12 hilos estaría trabajando una frecuencia base de 3,5 GHz y turbo de 4,09, aunque tampoco hay que hacerle demasiado caso a las frecuencias porque estaríamos hablando de una versión bastante temprana de este procesador. Seguro que hay más de uno pensando eso de que, bueno, es demasiado pronto para este tipo de filtraciones, sobre todo porque la 10ª generación se va a poner a la venta justo ahora, pero tened en cuenta algo, igual no tenemos que esperar un año entre generación y generación, porque las filtraciones dicen que van a salir a principios de 2021 o incluso a finales de 2020, utilizando el proceso de fabricación a 14 nanómetros, pero ya con un cambio de arquitectura, porque utilizaríamos núcleos Willow Cove y por tanto no sería un refrito como tal. También se dice que serán compatibles con el socket que acaba de salir, LGA 1200. Pero como veis en esta imagen no ha sido la única filtración en 3D Mark esta semana. En este caso tenemos un procesador Intel Tiger Lake, lo que significa que estamos hablando de un procesador para portátiles de 4 núcleos y 8 hilos trabajando a una frecuencia base de 2,3 GHz y turbo de 5, en este caso utilizando gráficos integrados, recordemos, Intel Xe. Antes os decía que para mí la 11ª generación va a ser más interesante porque al menos vamos a vivir un cambio de arquitectura, aunque el cambio realmente importante para Intel llegará en el año 2022 con los procesadores Alder Lake a 10 nanómetros con la mano de Jim Keller, los primeros que ya por fin están tocados por Jim Keller. Y quien no sepa quién es este hombre, pues deciros que básicamente es el padre de la arquitectura Zen, la que da vida a los Ryzen. Y el motivo por el que os cuento esto ahora es que he concedido una entrevista en la revista Fortune, donde básicamente ha venido a decir eso de que el futuro pasa por los procesadores modulares, es decir, lo que le ha permitido a AMD tener una gran cantidad de núcleos a precios competitivos, pero dejando muy claro que en Intel van a ser más potentes y complejos. Veremos en 2022 de qué son capaces, todavía queda un poquito, pero bueno, ya se dice sobre ellos que van a contar, como digo, con el proceso de fabricación a 10 nanómetros, que bueno, ya va siendo hora, que vamos a tener otro cambio de socket en ese momento, LGA 1700, y que por fin ya llegarían las memorias DDR5 por las cuales muchos de vosotros me preguntáis. Por supuesto, nada de esto es oficial. Y oye, esta semana tenemos otra noticia sobre la DG1.
Es que ha pasado por Geekbench y tenemos el rendimiento en OpenCL. Como veis, cuenta con 3 GB de VRAM y está trabajando a 1,5 GHz, consiguiendo una puntuación bastante pobre, para ser sinceros, 55.373 puntos, por lo que la sitúan donde ya esperábamos, en la gama baja. Para que os hagáis una idea, los gráficos integrados Vega 11 de un Ryzen 5 3400G trabajando a 1,75 GHz estaría superando la puntuación en esta prueba de rendimiento. A mí no me ilusiona como tarjeta gráfica que venga a aportar algo que no tenemos, porque realmente no es así. Sí que me ilusiona porque es una marca muy importante, Intel, que viene a llegar a un mercado donde actualmente tenemos a AMD y a Nvidia y otra competencia más, pues igual en un futuro, no ahora, pero igual en un futuro sí que nos viene realmente bien a todos. Así que veremos. Hasta aquí Intel por esta semana. Ahora nos vamos con la noticia de AMD. Donde digo Diego, AMD recula y toma la decisión final de darle soporte para Ryzen 4000 a las placas base del chipset B450 y X470, por lo que los fabricantes de placas base recibirán el microcódigo necesario para las actualizaciones en la BIOS. AMD dice que ha cambiado de opinión porque ha sabido escuchar a la comunidad, cosa que yo no hago, y no me refiero a vosotros, a vosotros sí que os escucho todo lo que me contáis, me refiero por supuesto a la comunidad de vecinos. Yo no voy más a una reunión de vecinos, pero de verdad os lo digo, ni aunque me paguen. Pero volviendo a lo importante, volviendo a la noticia, esto es muy bueno para todos los usuarios, ya no solamente para el que tenga una placa base de la serie 400, sino también para el que no tiene placa base y se va a comprar un Ryzen 4000, porque ahora va a poder elegir entre más modelos. Y no voy a hablar más de este tema porque el martes subí un vídeo hablando sobre todos los peros que va a haber en esta actualización, así que si tienes alguna duda, tienes ese vídeo, te lo dejo en la descripción y en el comentario fijado. Y hablando de placas bases y de Ryzen 4000 y de compatibilidad, bueno, sabéis que en junio va a llegar el chipset B550 y que con ese no va a haber ningún tipo de problema, eso ya es oficial. Pero no sabemos nada todavía del chipset A520, del más modesto, pues esta semana ha salido a la luz una información que nos dice que llegarían en septiembre, prácticamente al mismo tiempo que los Ryzen 4000. Eso sí, incomprensiblemente no serían compatibles en este caso por ser placas base de gama baja y por supuesto tampoco contarían con PCI Express 4.0. Y vámonos ya a hablar sobre procesadores porque la cosa viene cargadita esta semana. Pues aquí estáis viendo lo que serían las frecuencias de los nuevos modelos de 8 y 16 núcleos de la familia Ryzen 4000 bajo la arquitectura Zen 3 y el proceso de fabricación a 7 nanómetros mejorado. Vamos, los que deberían de llegar durante septiembre o octubre. Esta filtración proviene de Aigon. La BI dice que lo cojamos todavía con ciertas pinzas, porque incluso estas frecuencias finalmente podrían llegar a mejorar. Aquí se le está comparando con los modelos que, bueno, serían sus equivalentes a día de hoy, pero hay que tener en cuenta que vamos a tener un aumento del IPC, según AMD, de un 15%, pero según las últimas filtraciones, de hasta un 20%. Eso de que va a salir en septiembre todavía no es oficial. Lo que es oficial es que AMD lo va a lanzar antes de que acabe este año, antes de que acabe 2020, pero no tenemos ni una fecha, ni siquiera un mes de lanzamiento, simplemente es lo que se están diciendo en las filtraciones. Y ahí, cuando salgan, ya veremos la diferencia real entre ambas generaciones y si merece la pena comprarte un Ryzen 4000 con el sobrecoste que tiene al principio o irte a los Ryzen 3000 que probablemente sean más baratos, pero eso no significa que no vayan a haber nuevos procesadores antes de que eso salgan, porque esta semana hemos conocido que sí que lo habrán. Por un lado tenemos esta diapositiva de Gigabyte en su presentación de B550 donde vemos entre Picasso y Renoir eso de matiz y refresh. Lo de refresh es la clave. Las primeras informaciones nos hablaba de Ryzen 7, 3750X y 3850X, pero parece que realmente esos nombres no eran los correctos y ahora, según fuentes del medio WCC FTech, han salido a la luz los siguientes nombres: Ryzen 9 3900, 7 3800 y 5 3600, todos con XT al final. Se dice que serían presentados el día 16 de junio, que saldrían a la venta el día 7 de julio y que sería la respuesta clara de AMD a la 10ª generación de Intel, sacando estos procesadores aún más optimizados, trabajando a frecuencias más altas y con un mejor soporte para el overclocking, lo que le daría una diferencia entre un 5 y un 10% más de rendimiento respecto a los mismos modelos que tenemos actualmente. ¿Veis esta tabla? Pues es otra filtración más que proviene en este caso del fabricante de placas Biostar, de nuevo en su presentación del chipset B550. Estamos hablando de APUs y por tanto, aunque sean Ryzen 4000, pertenecen a la arquitectura Zen 2. Eso sí, van a ser las primeras APUs a 7 nanómetros con un aumento de núcleos importante, porque hasta ahora teníamos un máximo de 4 núcleos, pero ahora habrá modelos de 8 núcleos. Sé que muchos de vosotros estáis esperando estas APUs como agua de mayo, pero bueno, ya son un secreto a voces. Incluso la semana pasada veíamos una imagen del Ryzen 7 4700G, así que no debería de quedar demasiado y casi que ya nos vamos a las noticias de Nvidia directamente. No hay noticias
off topic que me gusten demasiado. Por ejemplo, sí he visto algo de PlayStation 5, pero ya me empieza a parecer un poco cansino. Se habla de que podría presentarse el día 4 de junio y de nuevo mucha información sobre que va a ser mucho más potente que PlayStation 4. Hombre, pero eso ya se espera, si conocemos ya las especificaciones en cuanto a hardware, es que se espera que va a ser más potente que PlayStation 4. Pero bueno, ya sabéis vosotros cómo funciona esto. Así que bueno, nos vamos directamente con las noticias de Nvidia, con la Green Zone. Y aquí estáis viendo, septiembre. Septiembre sería la fecha para lanzar las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia para jugar a videojuegos con la recién anunciada arquitectura Ampere. Esto según DigiTimes. De hecho, en la noticia también se nos dice que RDNA2, que es el nombre de la nueva arquitectura de AMD, llegará también para septiembre. Y yo no creo que Nvidia vaya a lanzar todas las gráficas a la vez, si lo hace en septiembre o en octubre, sino que lo hará de manera escalonada. Pero sería muy interesante encontrarse un septiembre o octubre con una guerra abierta entre AMD y su Big Navi y la nueva RTX 3080 y 3080 Ti. Hay quien dice que igual AMD no estará a la altura y que está un poco preocupada y tal. Bueno, hay que tener en cuenta que si consigue tener un modelo un poco menos potente, pero con una mejor relación calidad precio, va a ser competencia y también puede provocar que Nvidia tenga que ajustar el precio, pero bueno, eso ya lo veremos. A Nvidia en lo económico parece que no le ha ido mal y es que ha conseguido un 39% más de ingresos en el primer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del año pasado. En concreto os hablo de 3.110 millones de dólares contra 2.220. Siendo sincero, a mí este tipo de noticias no me interesan lo más mínimo, solamente pienso eso de se te podría escapar algún milloncito e ingresármelo a mí por error, no te ibas a dar ni cuenta y yo lo iba a aprovechar muy mucho, pero sí es verdad que tengo mucho interés por conocer los números del segundo trimestre y conocer cómo ha afectado la pandemia, no solamente a Nvidia, sino también al resto de empresas. El medio alemán Heide, que seguramente, bueno, lo estaréis diciendo mal y alguno que sepa alemán me echará la bulla en los comentarios, se ha dado cuenta que Nvidia no ha utilizado el nombre de Tesla en la presentación de la A100. El motivo sería básicamente no coincidir con la marca de coches de Elon Musk. Por cierto, este hombre es brillante, a mí me cae muy bien, pero cada vez está un poquito más flipado, como yo, que ya con el calor me está afectando un poquito a las neuronas. Así que me voy despidiendo para refrescarme un poco las ideas y yo espero que este vídeo os haya gustado, entretenido y sobre todo informado a todos vosotros. Si es así, ya sabes, déjame un like, suscríbete si todavía no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta luego.